Actividad número 3. Realizamos encuestas sobre participación ciudadana, día número 2. En este día número 2 he creído conveniente realizar algunas nociones previas para la organización de los resultados de mi encuesta, es decir, de nuestros datos. Tenemos entonces aquí la organización de los datos. Como se puede ver en las preguntas de nuestra encuesta, los datos que se obtienen de una determinada variable se organizan en tablas a partir de los valores de esa variable. Es fundamental planificar cómo es que se van a organizar los datos que se recojan de nuestra encuesta para realizar una gestión adecuada que nos ayude a organizarlos correctamente. Por ejemplo, luego de aplicar mi encuesta, he ido anotando y los resultados han sido los siguientes, tomando como ejemplo la pregunta sobre la edad en la que tuvo mayor participación, ¿sí?, en la escuela o la comunidad. Y pues se ha aplicado a 30 personas. Entonces yo he anotado las supuestas respuestas que serían, por ejemplo, 7 años, otro puso 7 años y así, 7 años, los he ordenado, otros pusieron 8 años, a los 9 años, 10 años, 3 han puesto o 4 han puesto 11 años, luego tenemos acá 5 que han puesto a los 12 años, 1 que puso 13 años, 3 que pusieron 15 años, otro 18 años y otro 20 años, ¿no? Ahí están los 30 datos de mis 30 encuestados, ¿sí? Entonces los he escrito así nada más, pero estos datos, como ustedes observan, son 30, son bastantes. Entonces, lo que se recomienda es, pues, organizar estos datos. No solamente basta con ordenarlos, sino también debemos de organizar. Entonces, para ordenar nuestros datos, vamos a tomar como ejemplo, repito, la variable edad. Entonces, podemos ordenar los datos agrupándolos de manera ordenada y para eso nosotros lo vamos a organizar en intervalos. Vamos a recordar algunos elementos importantes y a su vez involucrar cálculos matemáticos que van a ser utilizadas en forma reiterada, con las cuales se trabajará cuando tengamos que realizar tablas de frecuencia. Es decir, la clase de hoy día no es para realizar las tablas de frecuencias, no, sino algo previo, que es justamente el cálculo de los intervalos, por medio del cual vamos a poder organizar nuestros datos. Y para eso vamos a recordar al rango, a los intervalos que vamos a necesitar o calcular la cantidad, y también vamos a recordar que era la amplitud, ¿sí? Entonces yo necesito saber el rango. Vamos a ver entonces aquí lo que nos dan sobre el rango. Bien, entonces se denomina rango a la diferencia entre el mayor y el menor valor de un conjunto de datos de la variable de estudio. El rango solo podemos encontrarla para variables del tipo cuantitativa. El rango es llamado también el recorrido, ¿no? Se denota con la letra R. Muy bien, entonces aquí está nuestra tipo formulita. Rango, R de rango va a ser igual al mayor valor menos el menor valor, ¿sí? Entonces, teniendo como ejemplo estos datos, los 30 datos de mis 30 encuestados, ¿cómo hallaría el rango? Muy bien, hay que identificar, pues, el mayor valor, el dato más grande. ¿Cuál será el mayor valor de esta serie de datos? Muy bien, este sería el menor valor y 20 sería el mayor valor, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar el rango mediante la diferencia de 20 menos 7. Y eso será igual a 13, ¿no? Quiere decir que 13 años sería mi rango de edades, ¿no? Bien, ahora nos toca ver los intervalos, ¿sí? ¿Cuántos intervalos debo de tener? Vamos a ver acá qué es lo que tenemos. Un intervalo es la identificación de una clase, que son los grupos que se van a formar al reunir los valores de la variable de estudio. Se utilizan corchetes para intervalos cerrados, miren, de esta forma,
Y para intervalos abiertos se pueden utilizar paréntesis, podemos utilizar también estos símbolos de menor, mayor, y también podemos utilizar los corchetes, pero abiertos hacia afuera. Y bueno, hablando ya de la forma, de la estructura que va a tener nuestro intervalo, vamos a hablar de los límites, ¿sí? Si estamos diciendo que el intervalo es la identificación de una clase, entonces esta clase va a tener valores extremos, esos van a ser los límites, ¿sí? Entonces, tendríamos aquí el límite inferior y el límite superior, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un intervalo. ¿Cómo lo vamos a denotar al límite inferior? Con la L mayúscula y abajito, en la parte inferior, le colocamos IN, ¿no? Límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? Pues es el menor valor de cada clase, ¿sí? ¿Y qué es el límite superior? L sub. Es el mayor valor de cada clase, ¿no? Por lo tanto, si nosotros tenemos este intervalo, como ustedes pueden observar, cerrado en 4 y abierto en 7, quiere decir que el 4 representa el límite inferior y el 7 representa el límite superior, ¿sí? De cada intervalo. Si este es mi primer intervalo, pues serían los límites de mi primera clase. Recuerda que la clase es un intervalo, ¿ya? Muy bien, entonces quiero también recalcar que un intervalo puede ser cerrado, puede ser abierto o puede ser semiabierto. Es decir, aquí por un lado, por un extremo es cerrado y por el otro puede ser abierto, ¿no? Muy bien. Cada clase normalmente acaban en un número que se le llama límite superior. Este de acá, ¿no? Esta es una clase, ¿sí? Es un intervalo y siempre, miren, acaba en un límite superior, en este número, y pues que es el mismo con el que empieza el intervalo siguiente. Es decir, si esta es mi primera clase, el siguiente intervalo, el primer límite, que sería el límite inferior, el primer extremo, va a ser este mismo 7, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que los intervalos son, pues, continuos, tienen una continuidad, ¿no? Porque aquí será el 7 abierto y en el siguiente intervalo empezaremos con el 7, pero cerrado, ¿ya? Muy bien, entonces vamos ahora a denotar a los intervalos por la letra K. También lo puedes denotar por la letra I mayúscula, no hay problema. Para encontrar la cantidad de intervalos, miren, ya conocimos la estructura de un intervalo, ¿sí? Pero ahora queremos saber cuántos intervalos puedo establecer, puedo determinar. Entonces, para encontrar la cantidad de intervalos que se va a utilizar, podemos hacerlo aplicando dos formas, ¿sí? Dos formulitas. ¿Cuáles son? La primera, que es pues aplicando la fórmula de Sturgers, ¿sí? ¿Cuál es esa, profesora? Bueno, recordamos que es igual a la unidad sumada ¿con quién? Con el producto de 3,3 por el logaritmo de n, donde n, ¿qué va a ser? A ver, acá me va a salir después, ¿no? Pero n viene a ser la cantidad de datos, ¿no? Y la segunda forma viene a ser simplemente aplicando la raíz cuadrada. Pero ¿a quién le vamos a aplicar? Miren, la raíz cuadrada. Al n. Y el n viene a ser el número de datos, ¿sí? Cualquiera de las dos formas ustedes pueden aplicar para encontrar la cantidad de intervalos en los cuales voy a poder organizar mis datos, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá un ejemplo. Si n fuera 30, es decir, si tuviéramos 30 datos, como en nuestro ejemplo, entonces vamos a calcular la cantidad de intervalos por las dos formas, ¿sí? A ver, vamos a calcular entonces la cantidad de intervalos que se denota por K, que va a ser igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Pero aquí el n vale 30. Listo, lo reemplazamos. Aquí sí vamos a necesitar calculadora, ¿verdad? Y al calcularla tendríamos que el logaritmo de 30 es 1,48.
Luego multiplicamos el 1,48 por el 3,3 y luego le sumamos la unidad y eso nos va a dar 5,88 centésimos. Eso es el valor que nos sale de nuestro intervalo. Pero nosotros estamos hablando de cantidad de intervalos. Si hablamos de cantidad de intervalos, entonces debe ser pues una cantidad entera. Por lo tanto, si nos sale este número decimal, podríamos nosotros determinar el intervalo, la cantidad de intervalos, con los números 5, tomando solamente la parte entera, o tomando el redondeo, que sería en este caso el 6. ¿Sí? 5 o 6 podríamos nosotros tomar para la cantidad de nuestros intervalos, ¿no? Bien, eso es lo que nos salió aquí con la fórmula de Sturgeon. Vamos ahora a hacerlo con la fórmula aplicando la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, tenemos el mismo dato, n vale 30, y vamos entonces a aplicar la raíz cuadrada de n, que sería la raíz cuadrada de 30, y eso nos da, pues, 5,48. Casi similar, miren, nos dio algo similar, 5, y algo, acá también. Y nosotros, por ejemplo, si lo redondeamos hasta los enteros, tendríamos pues el 5, ¿cierto? Porque claro, acá por ejemplo el 8 y acá el 4. El 4, si yo lo redondeo, miren, sería 5, porque acá el 8 es mayor o igual que 5. Y tendría 5,5. Y 5,5 se redondea a 6, ¿no? Entonces yo también puedo aquí elegir o 5, que sería la parte entera, o el 6, que ya sería con el redondeo, ¿no? Entonces, con cualquiera de las dos, miren, le sale igual, ¿sí? ¿Cuál prefieres tú? ¿La fórmula de Sturgeon o la raíz cuadrada de n? Te lo dejo a tu criterio. Muy bien, y ahora nos toca ver la amplitud. Vamos a ver entonces qué es la amplitud. Bien, se denomina amplitud al tamaño del intervalo. Esta es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada clase, ¿sí? Se denota con la letra A de amplitud. Y se encuentra, ¿cómo encuentro la amplitud? Miren, dividiendo el rango entre el número de intervalos, ¿no? Por tanto, la formulita de la amplitud será R entre K, donde R es el rango y K ese es el número de intervalos. Veamos un ejemplo. Bueno, que ya me salió el resultado. Si, por ejemplo, el rango que hemos encontrado vale 13 y la cantidad de intervalos que he podido encontrar aplicando cualquiera de las dos formas me da 5, yo escogí 5, no el 6, miren, eso ya queda a criterio de ustedes. Entonces, vamos a encontrar la amplitud para esta cantidad de intervalos con este rango. Entonces, la amplitud será igual pues a 13 entre 5 y eso nos da 2,6, que nosotros lo podemos redondear. Miren, podemos trabajar con una amplitud decimal, no hay problema, pero también si gustas puedes trabajar con una cantidad entera, que es 3, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a tomar la amplitud igual a 3. Muy bien, entonces ya tenemos listo las nociones básicas acerca de cómo organizar nuestros datos, ¿sí? De lo que lo tenemos así, pues ahora nosotros vamos a ver cómo quedan nuestros datos organizados de esta forma. Observa. Bien, tenemos aquí entonces nuestros 5 intervalos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a completar? Pues aquí nosotros vamos a tener que identificar o recordar quién es nuestro dato menor, ¿sí? Entonces, nuestro dato menor era el número 7. Entonces, ese 7 nosotros lo vamos a colocar aquí, ¿sí? Entonces, no te olvides, el dato menor lo colocamos acá. Entonces, vamos a hacerlo ahorita y vamos a colocar acá el número 7. Listo, tenemos aquí entonces el número 7 y luego, como nosotros sabemos que la amplitud es igual a ¿cuánto? La amplitud nos salió pues 3, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con amplitud igual a 3. Entonces decimos 7 más 3, ¿cuánto nos da? Claro, nos va a dar 10. Entonces ese 10 lo vamos a colocar ahí, ¿no? Entonces ahí tendríamos ya el extremo, ¿sí? Que sería el límite inferior y este sería el límite superior, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacerle una flechita de que lo hemos encontrado pues así
sumándole, ¿no? Sumándole en este caso el valor de la amplitud, que era 3, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que más, o qué es lo que sigue? Pues aquí lo que sigue es que este 10, que era el límite superior de este intervalo, de esta primera clase, lo vamos a colocar aquí, ¿no? Vamos a colocar aquí, ya que aquí en este límite no se está tomando el 10 porque es abierto. En cambio, en el siguiente intervalo ya se va a tomar porque este límite, este extremo es cerrado. Entonces vamos a colocar ahí el número 10. Vamos a colocar aquí el número 10. Ahí está. El número, listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Le sumamos pues la amplitud, que vale 3, y sería 10 más 3, 13, ¿no? Ahí está. Nuevamente vamos a colocar este 13 acá, ¿sí? Y colocamos entonces, sería pues 13, ahí está. Y le sumamos la amplitud, que vale 3. 13 más 3, 16, ¿no? Entonces, ahí está listo mi tercera clase. Y este 16 nuevamente viene por aquí y colocamos su valor, que vale 16, y luego le sumamos la amplitud más 3, y eso sería 16 más 3, 19, ¿no? Muy bien, finalmente este 19 viene aquí, lo colocamos y sería pues 19, y luego le sumamos la amplitud, que vale 3, 19 más 3, 22, ¿no? Entonces ya tendríamos, miren aquí, nuestros datos que estaban aquí, que eran 30 datos, los hemos agrupado en 5 intervalos. De esa manera ya están organizados nuestros datos. Bien, ahora hemos llegado al final y te vamos a mostrar el quizzes que hemos preparado para que puedas reforzar tus aprendizajes. Aquí tenemos entonces el quizzes. Y lo único que vas a tener que hacer es buscar aquí abajo del video en descripciones el link del quiz, ¿sí? Del quiz, vas a entrar aquí donde dice empezar, le vas a dar clic y vas a esperar a que inicie y vas a autoevaluarte. Bien, pues el quiz, te dan aquí una imagen y te dicen cuál es el rango de datos de la imagen adjunta. Te están dando una tabla de datos que no están agrupados, por lo tanto tú tienes que encontrar el rango. Recuerda cuál es el rango, cómo se halla el rango, ¿no? Y marcará la respuesta correcta. Por ejemplo, el mayor dato menos el menor dato, que sería 2, ¿no? 21 menos 2, 18, ¿no? A ver, le damos. Hoy no era 19, ¿no? Creo que alguien no estudió. Muy bien, entonces así vas a ir desarrollando y vas a ir también autoevaluándote. Muy bien, entonces eso fue el quizzes y ahora pues toca la actividad de la semana número 1. En esta semana, ¿cuál va a ser tu trabajo como evidencia? Pues vas a tener que elaborar una encuesta, la vas a presentar y ahí se tiene que ver reflejado el tema de estudio, que es sobre la participación ciudadana en la escuela y la comunidad, ¿sí? Las preguntas que elabores tienen que ser abiertas y cerradas. Puedes guiarte de nuestros videos, tanto del día 1 como del día 2. Luego también dentro de tu encuesta me vas a identificar cuál es la población, la muestra y tipo de variable por cada pregunta que elabores. Como mínimo te recomendamos que elabores 5 preguntas. Número 3, aplica esa encuesta a 30 personas de tu escuela y comunidad, ¿sí? Entonces yo te recomiendo que lo hagas vía online. Puedes también usar para crear tu encuesta el Google Form, o si no, puedes hacerlo manual y luego enviarlo pues por correo o quizás por algún enlace, ¿no? Y finalmente, una vez que ya tengas pues tus respuestas de tu encuesta, vas a organizar los datos en intervalos de clase. Solamente los vas a organizar para aquellas preguntas que tengan variables cuantitativas, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó mi video, no te olvides darle like, dejarme un comentario y compartirlo en tus redes sociales.